Bueno, apreciados estudiantes, retomando nuestras clases y sesiones, vamos a hablar acerca de las causales de disolución de la sociedad. Las causales de disolución de la sociedad están tipificadas o regladas en el artículo 218 del Código del Comercio y existen unas causales generales. La primera causal sería por vencimiento del término previsto para el contrato de constitución de sociedad si no fuere prorrogado antes de que se venza. Recuerden que cuando vimos las generalidades de las sociedades, vimos que las sociedades respecto a su duración puede ser de duración determinada o de duración indeterminada. Cuando las sociedades tienen una duración determinada en el tiempo y esto se establece por estatutos y por contrato cualquiera que sea la sociedad, entonces esa se entiende disuelta cuando ese término expira. Yo debo modificar esa cláusula dentro del contrato de los estatutos si quiero que la sociedad continúe. Y recuerde que hablamos acerca de las cosas en derecho, del principio de derecho, las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Entonces, de la misma manera que elaboré el documento de constitución, si es por un documento privado, la modificación será un otro sí. Si es una escritura pública, si fue elevado a escritura pública el contrato, la modificación será por una escritura de adicional o una escritura aclaratoria. Entonces, de esa manera, yo le doy más tiempo de duración, valga la redundancia, en el tiempo a la sociedad. Pero si no se prorrogó el tiempo y se venció el tiempo y no se va a prorrogar, esa es la primera causal de disolución de la sociedad. La segunda entonces sería por la imposibilidad que tiene esta sociedad, ¿cierto?, de desarrollar la empresa o el objeto social, ¿cierto? Entonces, el objeto social ya vimos que tiene unas actividades principales y secundarias y que la sociedad debe desarrollar. Esa sociedad debe desarrollar ese objeto social, ¿sí? Porque para eso fue constituida la sociedad, es la razón de ser de la sociedad. El objeto es una cláusula de la esencia del contrato de sociedad. Y si ese objeto ya no está, o ya hay imposibilidad de desarrollarlo porque no sea lícito o por la razón jurídica o personal que sea, pues ya no hay razón de ser que la sociedad exista bajo ese modelo societario porque ya no hay actividad para desarrollar. Recuerde que es una cláusula de la esencia dentro del contrato de sociedad. Tan es así que cuando vimos nulidades absolutas, vimos que esa ilicitud del objeto genera una nulidad absoluta, ¿recuerdan? Entonces ahí ponemos el ejemplo. ¿Ok? Esa sería la segunda causal de disolución. La tercera, por la reducción del número de asociados que está requerido por ley. Es decir, cuando veamos cada modelo societario, que ya vamos a entrar a verlos, observaremos que el Código del Comercio establece un mínimo y un máximo de socios para cada modelo societario. Cuando se reduzca el número de asociados de la sociedad, ¿cierto?, a menos de lo que la ley exige, que la ley es el Código del Comercio o la ley 1258 del 2008, la ley exige determinado número de socios para que esa sociedad pueda funcionar, o que exceda o aumente ese número máximo fijado en la ley, entonces habrá disolución de la sociedad porque se estaría vulnerando una norma y una regla establecida en el Código del Comercio, ¿cierto?, frente al funcionamiento de la sociedad, que requiere un mínimo y un máximo de socios. Y otra causal de disolución sería por las causales que exprese claramente, se estipulen en el contrato. Recuerden que en el contrato yo puedo establecer unas causales de disolución específicas, pero ¿qué debo tener en cuenta? Primero, lo que ya vimos en clase, que cuando yo pacte esas causales de disolución, esas causales no vayan en contravía de normas superiores, es decir, en contravía del Código del Comercio o de la norma que regule el modelo societario, porque los estatutos no pueden ir en contravía del Código del Comercio, de la normatividad mercantil dispuesta para cada modelo societario. Entonces, cuando usted vaya a pactar esas cláusulas en la práctica y esté elaborando los estatutos y el contrato de la sociedad, entonces debe mirar que esas causales de disolución que los socios quieren pactar y dejar en los estatutos y en el contrato no pueden ser incompatibles con la norma, ¿cierto? Entonces, si efectivamente no son incompatibles y se dejaron como causal de disolución consensual dentro de los estatutos y el contrato,
la sociedad se disuelve por esa causal. Pero recuerden muy bien el requisito, que no puede pactar una cláusula de disolución que vaya en contravía de las normas establecidas para cada modelo societario. También la sociedad se podrá disolver por la decisión de los socios, adoptada conforme a las leyes y al contrato social, es decir, ellos adoptan la decisión en asamblea con la junta de socios por las mayorías que ya vimos en clase, y así como los socios deciden voluntariamente ejercer su derecho constitucional de asociación, que ya lo vimos en el primer módulo, pues también todos de común acuerdo pueden decidir disolver esa sociedad siempre y cuando todos estén de acuerdo. También por la decisión de autoridad competente en los casos previstos expresamente en las normas, que un juez de la República lo ordene, ¿cierto? Puede ser que intervengan a la sociedad los entes de control, las superintendencias, y en una autoridad judicial determine que la sociedad debe disolverse por esas inspecciones que tienen que hacer los entes de control del Estado. Otra sería por las demás causales que establezcan las leyes con relación a la forma de cada modelo societario. Entonces, veremos que estamos viendo las causales generales de disolución de las sociedades en general, pues llaman causales generales. Acuérdense que estamos viendo las generalidades comunes a todos los modelos societarios. Cuando veamos cada modelo societario en particular, veremos que aparte de estas causales de disolución, en cada modelo societario tal vez existan unas causales especiales de disolución. Entonces, en la práctica usted tendrá que revisar las causales generales que ya hemos visto, y si en cada uno de los modelos societarios la norma le señala que hay unas causales especiales de disolución, por esas también se disolverá el modelo societario. En ese orden de ideas, tenemos entonces ya visto con esto puntualmente las causales de disolución de la sociedad, las causales generales de disolución de la sociedad. Siguiendo con nuestro tema, estudiantes, y en aras de complementar la información, dijimos entonces que hay unas causales especiales para unos modelos societarios y hay unas causales legales de disolución especiales para la sociedad anónima y para la sociedad por acciones simplificada, es decir, para la sociedad S.A. y la sociedad SAS. Para la sociedad anónima, entonces lo veremos y está establecido por allá del artículo 456 al 457 del Estatuto Mercantil, ¿cierto? Y nos señala que se disuelve la sociedad anónima por las mismas causales que están establecidas en el artículo 218, ¿ok? Del Código del Comercio. Como segundo, también nos establece el Estatuto Mercantil que la segunda causal de disolución especial para esa sociedad anónima es cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 50% del capital suscrito, que ya nosotros sabemos cuál es la diferencia del capital suscrito y del capital pagado, no vamos a entrar a ello porque ya lo vimos. Esta causal, ¿cierto?, de ese 50% del capital suscrito debe ser declarada por la Asamblea de Accionistas, ¿cierto? Y porque estas modificaciones pueden verse involucradas venta de bienes sociales valorizados, reducción del capital previsto y la emisión de nuevas acciones tal vez. Entonces, este es el tema puntual. Además de ello, en la sociedad anónima, por allá el artículo 458 nos señala que si el administrador ve que hay estas pérdidas, ¿cierto?, el administrador se abstiene de iniciar operaciones y lo que debe hacer es citar una asamblea general para informar la situación actual de la sociedad, ¿cierto? Y ya vimos la responsabilidad de los administradores. Cuando él ve que el patrimonio está por debajo, el capital está por debajo del 50%, pues es inmediato e importante que él lo informe porque es uno de sus deberes. Entonces debe convocar asamblea para informarlo y no seguir el desarrollo de la sociedad como si nada estuviese sucediendo, porque ahí estaría faltando con una de sus funciones, ¿cierto?
Otra situación, otra causal de disolución será cuando el 95% o más de las acciones suscritas llegue a pertenecer a un solo accionista, ya que esta causal de disolución de una sociedad debe ser reconocida por el máximo órgano social. También es subsanable, si se reúnen y se dejan sin efectos esta sociedad. Va del 95%, pues porque si ya es dueño de toda la sociedad, recuerden cuál es el concepto de sociedad. Señalamos que cuando hay sociedad, dos o más personas se reúnen, ¿cierto?, para formar una sociedad, para desarrollar un objeto social y para obtener una utilidad para los socios. Y esa es una sociedad anónima donde deben estar dos o más. No estamos hablando de una SAS. Entonces, por esta razón, cuando hay un socio que tiene más del 95%, pues es una causal de disolución que hay que discutir, ¿cierto? Porque ya la esencia del modelo societario, que se llama SA, Sociedad Anónima, no estaría. Ojo, no estamos hablando de SAS, que puede tener un solo socio, sino de sociedad anónima. ¿Ok? Hablaremos entonces también de esas causales legales de disolución que están dadas para la sociedad por acciones simplificadas. Entremos a ver esas causales especiales de disolución para la sociedad por acciones simplificadas, que se llama las letras con las cuales su abreviatura, ¿cierto?, es la S.AS, Sociedad por Acciones Simplificadas. Y hablaremos acá entonces de la ley 1258 en su artículo 34, que establece algunas causales puntuales taxativas de esta norma. La primera causal de disolución de una SAS es por el vencimiento del término previsto en los estatutos. Si hubiere, a menos que fuere prorrogado por un documento, como ya lo vimos, por un documento de otro sí, porque la sociedad SAS se hace por documento privado. Entonces, si la duración de la sociedad es por 1 año, por 2 años, por 5 años, pues si expiró el término, esa es una de las causales de disolución. Segundo, por la imposibilidad, nuevamente, de desarrollar las acciones previstas en el objeto social, es decir, la imposibilidad de desarrollar las actividades que se colocaron o se establecieron dentro del contrato en el objeto social. Tercero, porque se inicia un trámite de liquidación judicial, que ya es algo jurídico y judicial por parte de un ente de administración judicial. También por las causales que se hayan previsto en los estatutos y que hayan pactado los socios en los estatutos, como ya lo vimos, por la voluntad de los accionistas, que esta decisión debe ser adoptada también en asamblea, por asamblea de donde estén todos los accionistas, o si es un solo socio, por el voto del socio único, porque recuerde que el modelo societario SAS, ya lo hemos visto en clases, puede tener un solo socio, por tanto tendrá un solo voto para disolverse, o puede tener varios y tendría que tener la mayoría de los votos de todos los accionistas que tengan. Otra causal de disolución por orden de autoridad judicial competente, y otra causal sería la final, por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de esa sociedad por debajo del 50% del capital suscrito, ¿cierto? Entonces, nosotros ya vimos, y en estas causales tiene usted que tener mucho cuidado, que ya vimos la diferencia entre capital suscrito y capital pagado. Ya no es tema acá porque ya lo vimos en clase, pero los que tengan alguna duda, recordar en sus apuntes este concepto de capital suscrito y capital pagado, porque muy seguramente en nuestro examen unificado pues entraremos a evaluar ese concepto, y en el examen de segundo corte también. Y cuando vamos a evaluar las causales de disolución y de disolución especiales, como son las que acabamos de ver en el modelo societario SA y en el modelo societario SAS, pues vamos a tratar acerca de esos dos términos, y tiene que ver con las causales de disolución. Con esto, entonces, hablando de las causales generales de disolución y de las causales especiales, damos por visto este tema, con el fin también de que ustedes amplíen su conocimiento con el código en los artículos citados y sus lecturas, sus talleres que les voy a colocar. Aparte de eso, la consulta del libro Sociedades del Dr. Wilson o el Dr. Francisco Reyes Villamizar, si ustedes así lo consideran. En el Dr. Wilson hablamos de las causales especiales, las páginas 236 a 237 para los que la quieren consultar, y las causales generales, Código de Comercio. También el Dr. Wilson hace una explicación clara y sucinta y explica cada causal general en su texto, y ahí lo pueden ubicar también si quieren ampliar la información.
Espero entonces que vayamos repasando estos temas, que vayamos tomando nuestras notas para que avancemos en nuestro curso. Muchas gracias por su amable atención y les deseo un excelente día. Gracias.